El tema general es la recta. En particular, vamos a ver el ángulo de inclinación de una recta y la pendiente. El ángulo de inclinación y la pendiente. Bueno, estos temas se ven al mismo tiempo porque están muy relacionados. ¿Cómo los vamos a hacer? Voy a hacer una construcción geométrica. Y como les decía, este es un tema muy importante, por lo que les pido que si algo no entienden, entonces me vayan parando, porque para mí es muy importante que quede bien comprendido este tema, dado que pues no lo van a dejar de ver nunca. Lo primero que voy a hacer es un plano cartesiano. Sobre ese plano cartesiano voy a dibujar una recta. ¿Dónde? Donde yo quiera. ¿De qué manera? Como yo quiera. ¿Qué crees que no me dio la opción esta vez? La estoy grabando con el teléfono, la subo a YouTube y se la subo al ratito, pero tarda más de lo convencional. Entonces, muy probablemente vaya subiéndola por la noche, para que entonces hasta la noche voy a abrir el espacio, pero les voy a dar chance que suban estos apuntes hasta el día de mañana, ¿va? Sale. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Voy a dibujar una recta y de la manera que yo quiera, porque pues lo que voy a hacer es una construcción sin números, ¿no? Y me funciona poner donde yo quiera esa recta. Sale. Cuando nosotros estamos hablando del ángulo de inclinación de una recta, nos estamos refiriendo al ángulo, oye, gracias por recordarme, al ángulo que forma la recta con el eje X. Le voy a poner alfa. Cuando hablamos del ángulo de inclinación de una recta, estamos hablando del ángulo que forma esta recta con el eje X. A ese ángulo le voy a poner el nombre de alfa. La pregunta va a ser, ¿cómo encuentro el ángulo de inclinación S? Pues nos vamos a apoyar del viejo confiable, ¿no? Voy a dibujar aquí un triángulo rectángulo. Basta con poner un segmento que toque al eje X y que toque a la gráfica para formar mi triángulo. Además es un triángulo rectángulo porque es el más noble de todos los triángulos. Muy bien, ¿qué tiene que ver el triángulo que acabo de dibujar con el ángulo que forma la recta con el eje X? Pues que el ángulo es el mismo para ambos, tanto el ángulo de inclinación de esta recta como el ángulo de este lado de este triángulo. Y siendo así, podemos trabajar con muchas herramientas. Pero vamos poniéndole nombre. Entonces, como estoy trabajando con una recta cualquiera, esta recta puede tener otra inclinación, otra forma, etcétera, etcétera. Pero dado que no le estoy poniendo números, cualesquiera forma que tenga, va a trabajar de la misma manera. Entonces a este le voy a poner que aquí está el X1, que acá está el X2, por aquí está Y1 y por acá está Y2. Si yo etiqueto de esa manera, entonces este punto de aquí tendrá coordenadas X1, Y1. Este punto de aquí tendrá coordenadas X2, Y1. Y este punto de acá tendrá coordenadas X2, Y2. Vayan haciendo su dibujito así como el mío.
Si tienen alguna duda, díganme. Si no alcanzan a ver, puedo acercar un poquito más el escritorio. ¿Qué pasó? Esta, x2, y1. Esta es x2, y2, y esta es x1, y1. Mándeme. Este es una y, como Chino y Nacho y así, ¿no? No usamos la i convencional porque en matemáticos en general a veces tenemos que poner, considere x y y. Y si ponemos esto de repente como que se ve medio extraño. Entonces lo que usamos es el símbolo lógico de la conjunción, que es este como piquito. Y se lee así, x y y. Muy bien, ¿dudas con la construcción que estoy haciendo hasta ahorita? ¿No? Muy bien. Tenemos unas funciones super wow que nos sirven para trabajar con los triángulos rectángulos, en particular para encontrar ángulos dentro de triángulos rectángulos. ¿Qué funciones son estas? Las trigonométricas, que son estas, ¿no? Seno de teta, coseno de teta, tangente de teta, cotangente de teta, secante de teta y cosecante de teta. ¿Cómo se aprendieron las relaciones de estas funciones trigonométricas? ¿Cómo se aprendieron las relaciones de estas funciones trigonométricas? Ajá. Justo, ¿no? Esa técnica, según yo, es la más fácil de recordar, la de la coca con hielo, ¿no? Es coca, coca, hielo, hielo, y luego va arriba, coca, coca, hielo, hielo. Para esta técnica necesitamos poner nuestras funciones trigonométricas en orden, siendo coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿no? Y entonces esto queda cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente sobre cateto opuesto, hipotenusa sobre cateto adyacente e hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? Si nos la podemos aprender así y va a ser relativamente sencillo hacerlo. Cuando estamos trabajando con las funciones trigonométricas, casi siempre discriminamos un poco a estas últimas tres, porque estas son las recíprocas. Recíprocas. Es decir, cotangente es la recíproca de tangente, secante es la recíproca de coseno y cosecante es la recíproca de seno. Entonces, por el momento no les vamos a hacer caso. Y tenemos tres opciones. Para sacar el ángulo, que aquí llamé alfa, puedo usar seno, puedo usar coseno o puedo usar tangente. Ahora, vamos a decidir quién de las tres es más fácil de utilizar. ¿De acuerdo? Para usarlas necesito dos de tres cosas al menos. Ya sea que tenga el cateto opuesto y la hipotenusa, que tenga el cateto adyacente y la hipotenusa, o que tenga al cateto opuesto y al cateto adyacente. Según yo, y ahorita les voy a decir por qué, es más fácil usar a la tangente. ¿Alguien tiene una idea de por qué? Sí. Según yo,
es más fácil usar tangente para sacar este ángulo, en lugar de usar coseno y seno. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué? Porque no tenemos la hipotenusa y tenemos los catetos. Tampoco, ¿verdad? Es una respuesta más de concepto. ¿Por qué será? ¿Sabe? Bueno, a ver, ahí les va una pista. ¿Cómo podría sacar yo la hipotenusa? Con el teorema, más bien con la fórmula de la distancia, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. De esa manera yo podría sacar la longitud de la hipotenusa. Pero, ¿cómo podría sacar la longitud de los catetos? ¿Cuál es la longitud, por ejemplo, del cateto naranja? Híjole, dime, ¿cómo sacamos? ¿Por qué? A los ejes, ajá. Ajá. Ah, casi. ¿Cómo sacas la longitud del cateto naranja, por ejemplo?